Antes de la llegada de la industria en el municipio de Yumbo, en el año 1938, la vida de sus habitantes era muy tranquila. Realmente Yumbo era un municipio más que todo pastoril y agrícola. Las mujeres no tenían empleo, prácticamente eran amas de casa. Al principio del siglo XX, en particular de la mujer, fue supremamente duro, porque generalmente la mujer ocupó un papel preponderante en relación a las diferentes actividades de tipo cultural, bien sea a nivel del trabajo manual, a nivel de las artesanías, a nivel de todos los elementos que se dieron desde la época de desarrollar las actividades a nivel de la casa, como ama de casa, le tocaba cocinar, le tocaba estar pendiente también de los animales, porque en esa época generalmente había muchos animales en cuanto a la cuestión de la cría de cerdos, la cría de aves y también los cultivos, también como la flor de Montenegro. Entonces la mujer normalmente está dedicada fundamentalmente a la educación de los hijos. Los hombres sí salían a trabajar, pues digamos en el campo, cultivaban, y otros tenían pues ganadería y toda esta cosa. No había nada de industrialización en el municipio, entonces en cierta forma había mucha pobreza, pero había también mucha honestidad y había comida suficiente, porque en la mayoría de los solares, que eran unas mini fincas, se cultivaba de todo, porque había agua abundante en todas las casas de Yumbo, en todos los patios que habían en las manzanas de cada cuadra. Pasaba una acequia, lo que se llamaba una acequia. Las familias yumbeñas tenían sus fincas en la ribera del río Cauca, en el Paso de la Torre, Platanares, El Embarcadero, Piles, El Higuerón, Huachicona, Sondó y Punta de Yumbo, hoy Puerto Isaacs. También otras personas tenían sus fincas en la cordillera occidental, en las diferentes veredas y corregimientos, que favorecía una economía de autoconsumo. Sus pocos habitantes se dedicaron principalmente a la agricultura, donde predominaba una variedad de cultivos como el maíz, la yuca, el plátano y toda clase de frutas. La gente cultivaba lo que se llamó la flor de Montenegro, era una flor que tenía como unos 4 o 5 colores, entonces como había mucha agua en el municipio, entonces se cultivó la flor de Montenegro y generalmente venían de Cali, de Palmira, de la Cumbre a comprar esa flor, porque fue una flor muy representativa de la época, ¿no? Fuera de eso también se trabajó lo que son las artesanías, sobre todo las ollas de barro que las cultivaban la familia Domínguez, la familia Polanco, y esas ollas también se llevaban a Cali, a la Galería de Cali, a la Cumbre, y también tenía su negociación. Como podemos ver, todo era un mercado muy artesanal, muy elemental, donde la gente pues prácticamente se dedicaba a todos esos oficios con el propósito de sostener su familia, ¿no? A ver, acá se cultivaba de todo un poquito, pero hubo una época en que más que todo se cultivaban verduras y flores. Entre las flores, por ejemplo, el Montenegro, el lirio también se cultivaba mucho, pero más que todo el Montenegro, ¿ya? Y en verduras, la lechuga, repollo, porque como les cuento, todos los solares tenían agua suficiente y había muchos árboles frutales. Por ejemplo, en este patio, este era un patio grandísimo. Esta casa no existía ni la enseguida. Nosotros teníamos una casita de techo de paja en la esquina, ¿ya? Y todo esto era un solar grande, pero por ahí pasaba una cantidad de agua tremenda. Tenía una acequia, le llamamos en ese tiempo. Entonces eso regaba todo el patio. Entonces aquí había árbol de madroño que ya ni se consigue. Había guanábano, había guayabas. Mi papá sembraba hasta caña, de todo había, ¿ves? Y así eran todos los solares, porque eran solares muy grandes y pues se prestaba, porque había la posibilidad del líquido importante que es el agua. Recordemos que siempre las familias eran muy numerosas, más o menos un promedio entre 8 y 10 hijos, que ellos fueron, digamos, de alguna manera participaron también en el desarrollo económico por las diferentes actividades que ellos realizaban en la casa,
y también en las fincas que habían en esa época cerca al río Cauca. La llegada del tren en 1914 es aprovechada por la población para crear empresas familiares distinguidas por la preparación del mecato yumbeño, como el pan de bono, el pan de horno, bizcochuelos, suspiros, marja blanco, empanadas, cuaresmero y pan de yuca. Las señoras y sus hijos madrugaban a preparar todos estos manjares, los cuales eran ofrecidos a los pasajeros del tren y en las calles del pueblo. Primeramente eso generó mucho empleo, porque al abrir todas esas lomas para organizar las vías férreas, utilizaron muchos obreros. Mi abuelita trabajaba en eso. A ella le tocaba ir a hacer la comida para todos los obreros por allá en esas montañas y todas esas cosas, ¿ya? Y aquí fue llegando el ferrocarril aproximadamente en 1917. Lo inauguró, estando de presidente, el doctor Marco Fidel Suárez. Cuando llega el ferrocarril al municipio ya se da un tipo de economía familiar que consistió básicamente en lo que se llamó tradicionalmente el mecato yumbeño. Ahí se elaboraban los bizcochuelos, el pan de bono, el cuaresmero, el desamargado, el pan de horno, las empanadas de cambray. Entonces eso generó, el ferrocarril sí generó mucho trabajo porque ya, como siempre, ya bajaban turistas allá en el tren y todas esas cosas. Entonces las señoras que producían aquí dulcecitos, mecato, pues lo que llamamos mecato, iban y vendían sus cositas allí. Entonces se da una economía familiar que va a servir precisamente para fortalecer la parte económica de los hogares, sobre todo para darle de estudio a sus hijos. Entonces para la llegada del tren en el año 1914 trae un progreso a nivel de la familia, porque de todas maneras el trabajo era trabajo en el campo nada más, no existía ninguna industria y al mismo tiempo la gente se dedicaba era precisamente a esas labores del campo. Llega el tren y allí prácticamente se da un tipo de economía ya más familiar. Era común en esa época las salidas a las 3 de la mañana los días sábado con los animales cargados de diferentes productos propios de la región para ser comercializados en la ciudad de Cali. Luego de una jornada larga de caminatas, ventas y esperanzas, llegaban nuevamente a Jumbo cerca de las 2 de la tarde. Este recorrido se hacía cada 8 días entre vecinos y amigos. En las costumbres culinarias, las familias cocinaban entre otros el sancocho de gallina, cuyos ingredientes se cultivaban en los solares, patios o pequeñas granjas que servían como alimentos autosostenibles sin uso de químicos o pesticidas. Se utilizaba el frijol, el maíz y el zapallo. Las mujeres colocaban la olla de barro en fogón de leña 3 veces al día y a eso le llamaban los 3 golpes. El desayuno consistía en café con leche o chocolate, pan, tostadas, pan de bono, algunas veces huevos. Muchas familias acostumbraban la carne frita y el chicharrón. Mi mamá contaba que la abuelita mía, o sea la mamá de ellos, las hacía acostar a las 6 de la tarde, pues como no había luz eléctrica ni nada de eso. Y a la 1 de la mañana se levantaban a prender el horno, a hacer pan de bono. Y a las 4 de la mañana a Cali a pie a vender el pan de bono. Todos los días. Y vuelva a pie. La galería principal de Cali en ese tiempo era donde está la Plaza de Caicedo. No había bus ni nada, porque en ese tiempo, le cuento, el primer bus entró a Jumbo en 1920. ¿Ya? Y eso era por un camino de herradura prácticamente, por donde está la carretera vieja, pero era un camino de herradura. Los roles de género estaban muy marcados en una sobrecarga de actividades asociadas al cuidado por parte de las mujeres. Por esta razón, ellas eran quienes permanecían en los fogones de leña preparando comida. Otra de las costumbres y trabajo en las familias fue la fabricación de las ollas de barro, que eran elaboradas artesanalmente, destacando la familia Domínguez y muchas más de origen campesino que heredaron de sus antepasados este oficio. Las ollas se constituyeron en los primeros utensilios de cocina: cazuelas, tinajas, filtros, callanas, piñatas, platos, los cuales sirvieron como elementos indispensables en los hogares. Es importante tener en cuenta
que este trabajo era un trabajo supremamente duro, porque de todas maneras Jumbo en esa época era prácticamente, está dedicado a la parte de la agricultura, entonces el trabajo que le correspondió a la mujer de los oficios domésticos era supremamente duro, y así también a las hijas, porque no tenían ninguna otra posibilidad sino estudiar básicamente hasta quinto de primaria en la escuela Antonia Santos, que era la escuela donde estaban todas las niñas. De todas maneras fue una época muy dura para las mujeres y sobre todo a nivel de toda la familia, ¿no? La vida cotidiana a principios del siglo XX fue una época muy tranquila. Sus habitantes de arraigo campesino laboraban la tierra y los hogares se convirtieron en pequeñas empresas donde hombres y mujeres trabajaban la venta del mecato, la siembra de la flor de Montenegro, la elaboración de utensilios del menaje de cocina, el trabajo en las fincas, la producción y venta en un pequeño pueblo con muy pocos habitantes, con casitas de barro, grandes potreros, lejanos aún de conocer los grandes cambios que traería la industrialización. Cabe destacar que el camino recorrido a través de la historia deja grandes enseñanzas y aprendizajes para ver con espejo de retrovisor y haciendo un recorrido rápido las formas de alimentación agrosostenible deben ser un baluarte a través de los tiempos.